Hermanos, ayer quedamos estudiando el capítulo, terminamos el capítulo 3 de Hechos y en esa disertación que hacíamos ayer veíamos cuál fue la respuesta que sucede después del milagro portentoso del cojo que estaba en la puerta y lo que podemos destacar de ese pasaje como resumen fue que se generó la plataforma necesaria provocada por Dios para que Pedro pudiera expresar su segundo gran discurso y que este discurso o sermón es un sermón donde Pedro contrastaba cómo se cumplieron en Jesucristo las profecías dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, como también es mencionado Moisés al final de ese sermón. Incluso son mencionados los profetas empezando con Samuel. Siempre la base de un sermón debe ser la misma escritura. Nunca la base de un sermón debe ser la opinión personal del predicador, por muy buena que sea su intención. Siempre la base de un sermón, usted como oyente debe estar convencido de que quien predica está predicando la palabra de Dios cuando su disertación, cuando su meditación está basada en lo que Dios nos ha revelado en su palabra y no en opiniones personales. Bien, hoy entonces notamos las consecuencias de haber dado ese discurso en nada más y nada menos que en el epicentro de la fe judía, que es el templo. Y el versículo, voy a leer todo el capítulo y ustedes van a ir participando si lo desean, en función de las preguntas que yo les voy a hacer. Vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Dice, hablando ellos al pueblo, que me refiero a Pedro y a Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a detenernos allí para no leer tanto y se nos acumule tanta información. Hasta el versículo 12 podemos entonces decir cuál fue la respuesta que le hacen estos hombres, que hacen Pedro y Juan a estos hombres que los están interrogando. Debemos destacar algunos aspectos y es este. El texto dice que ellos estaban resentidos, es decir, el concilio, el Sanedrín, las autoridades del pueblo de Israel estaban resentidos. ¿Y cuál era la razón por la que estaban resentidos según el texto? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos están molestos?
Pastor, yo pienso que era por el mensaje que estaban dando, no por el milagro que se había dado, sino por el mensaje que ellos estaban proclamando. ¿Cómo Fíjate. sabemos, cómo sabemos eso? Por el mensaje, Nada más, nada más ni nada menos, 5.000 personas se convierten, hay una multitud y eso llama la atención. No, leamos el versículo 2. El sentido de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice acá. ¿Cuál es el epicentro de la molestia? la resurrección, el anuncio de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué les molestaba el que anunciasen la resurrección de Cristo? ¿Cuál sería la razón por la que les molestaba eso? Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué más? Neide. Porque eso confirmaba el mensaje que venía dando el Señor, o sea, de que iba a existir un Mesías y que Él iba a ser su Salvador. El aceptar que resucitó Él mismo era un milagro que ellos no podían aceptar. Exacto. Y hemos dicho hasta hoy, en todo lo que hemos estudiado, que nunca, cada vez que se predica a Jesucristo, nunca los apóstoles, en este caso Pedro, dejan de hacer énfasis en el asunto de la resurrección. El Evangelio carece de sentido, el Evangelio carece de importancia, el Evangelio carece de particularidad si se deja de hacer énfasis en la resurrección. Por eso vamos a notar en todo el libro de los Hechos y en cada carta apostólica, en cada doctrina que se predica, siempre vamos a notar que el tema de la resurrección es preponderante porque es lo que distingue, lo que hace verdadero el mensaje de Jesucristo. Sin resurrección, nada, ningún milagro, ningún portento, ninguna resurrección, nada de lo que Cristo hizo, ni su sacrificio, ni su amor, ni su paciencia, ni sus palabras en la cruz tendrían sentido si Él no hubiese resucitado. ¿Y por qué les molestaba? Porque ellos habían matado a Sí, Jesucristo, ellos lo habían asesinado y ahora estaba el rumor entre ellos que habían propagado de que Jesús había sido robado el cuerpo, que eso era mentira, que le habían sobornado a los soldados para que dijeran que él resucitó y que alguien movió la piedra. El rumor que ellos se habían encargado era ir en contra del mensaje de la resurrección y ahora Pedro y Juan con un milagro portentoso están diciendo nosotros somos testigos de que Jesucristo, el que ustedes mataron, resucitó. Y por supuesto estaban resentidos por esa razón. Muy bien. Ahora, aquí en el versículo 4, cosa que acaba de mencionar la hermana Bexeba, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Hay una discusión en este versículo desde el punto de vista teológico. Recuerden que a Lucas le encantan los detalles, los nombres, los lugares, los sitios, las cantidades. Y hay una discusión. Unos piensan que lo que está diciendo Lucas aquí es que en ese momento, además de los 3.000 que ya se han convertido en Pentecostés, en este momento se convierten otros 5.000. Otros son del pensar que está haciendo una mención indirecta a que para ese momento ya la iglesia era contada como de 5.000 personas. Pero la posición intermedia y a la que yo me adhiero es esta, que este versículo lo que está representando es que con los que se convirtieron esa tarde en el templo, más los 3.000 que ya se habían convertido en Pentecostés, el número redondo de la iglesia para ese instante, para esa tarde, era el de 5.000. No hay forma exacta de saberlo, pero hacia allá se inclina la balanza. Es decir, con esta predicación se redondea ese número de 5.000 personas. Un detalle Se de supone, tipo. se supone que eran más, porque solo contaban los hombres. Evidentemente, evidentemente, eso ya y gracias por hacer mención de eso, Bexeba. Siempre el número de personas siempre va a estar apuntado hacia el número de hombres mayores de 20 años, porque así contaban los judíos. Muy bien, entonces observen que todo el ejército de hombres importantes de Israel son enfilados hacia solamente dos hombres. Es decir,
el sumo sacerdote, los gobernantes, el jefe de la guardia, todos los que estaban dentro de esa capa alta de autoridades religiosas y civiles dentro del pueblo judío, todos ellos convocan a estos hombres que no los pueden juzgar la misma tarde porque ya era de noche, había caído el sol. Para los judíos ya en ese momento está prohibido hacer cualquier procedimiento porque ha terminado el día, y esperan la mañana siguiente para que los puedan interpelar. Ahora, recordemos algo importante que se manifiesta aquí en forma clara y enfática. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos, una de las cosas que él les dijo es que no teman qué van a decir, porque el Espíritu Santo que yo les voy a enviar les va a dar las palabras que ustedes van a necesitar decir. Y vamos a ver en el texto que una de las cosas que asombra a este grupo del Sanedrín, a este grupo del concilio, es que Pedro y Juan eran hombres sin ningún tipo de estudio y sin embargo estaban de tú a tú discutiendo con ellos que se supone son expertos en la teología judía. Entonces eso es lo que les impacta. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, entonces Pedro, ante la inquisición de estos hombres, ante las preguntas de estos hombres, dice, entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Observen cómo Lucas nos deja claro que en el poder en el que Pedro está diciendo estas palabras que va a decir a continuación, son en el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, y les expone el tema. Ustedes nos están preguntando que en nombre de quién hemos hecho este milagro. Y Pedro no pierde oportunidad, ya que la pregunta es tan directa, para que Pedro les responda. Bueno, en el nombre que hemos hecho esto, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero lo que me llama la atención es la valentía, evidentemente dada por la dinamita que representa el poder del Espíritu Santo. Es como Pedro hace una acusación nada más y nada menos que a la crema de la autoridad judía. Cuando dice, sea notorio, versículo 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo que me encanta de la respuesta de Pedro es que Pedro mata dos pájaros de un solo tiro. Les responde en el nombre de quién, porque esa ha sido la pregunta, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero Pedro aprovecha para presentar quién es ese Jesús, el que vosotros crucificasteis, el que vosotros matasteis, el que vosotros despreciasteis. Y recordemos que ese va a ser siempre la acusación de Dios contra Israel, que fueron los que, teniendo al Santo, teniendo al Mesías prometido, teniendo al prometido de Dios, al ungido, sin embargo, lo crucificaron. En algún momento podría ser más detalle de lo que voy a decir ahora. Pero cuando ustedes van a la profecía que está en Isaías 53, esa famosa y conocida profecía donde se nos dice que nosotros tuvimos por culpable al inocente, que Él pagó por nuestros pecados, que Él por su llaga fuimos sanados, etc. Aquella profecía de Isaías 53, particularmente del versículo 1 hasta el versículo 7. John MacArthur, un excelente teólogo y predicador, tiene un mensaje sobre Isaías 53 al que yo me pego constantemente, donde él nos dice que esa profecía es los judíos hablando acerca de Jesús. Pero lo maravilloso de esta profecía es que esa profecía todavía no se ha cumplido totalmente, porque la profecía de Isaías 53 se va a cumplir cuando los judíos al final de los tiempos reconozcan que el Mesías que rechazaron a través de los siglos era realmente Jesucristo. Por eso ustedes van a ver en esa profecía que, a pesar de que fue escrita 700 años de que Jesucristo muriese, la forma en la que están redactados los verbos están apuntando como hacia el pasado, es decir, como personas que en algún momento reflexionan y dicen, nosotros tuvimos en el frente a Jesucristo y lo despreciamos, lo vimos como culpable, como castigado por Dios, cuando realmente Él murió por nosotros. Entonces,
Esto es lo que está haciendo aquí Pedro. Lleno del poder del Espíritu Santo, le responde la pregunta, pero no deja de decirles, ustedes son culpables de lo que le hicieron a Jesús. Y dice entonces Juan, para terminar su respuesta, este Jesús, el que ustedes despreciaron, este Jesús es la piedra que ustedes reprobaron, es la piedra que ustedes tuvieron en la mano y dijeron, no, esta piedra no sirve, y la desecharon. Pero, dice el versículo, sin embargo, esta piedra se ha convertido en la cabeza del ángulo. Cuando se construían puentes, cuando se construían muros, había una piedra que era la piedra angular. Era la piedra que se colocaba en el centro del arco y era la que resistía toda la estructura del resto de las piedras que eran colocadas. La piedra del ángulo era la piedra más importante, era la piedra sobre la que giraba toda la fuerza de la construcción. Ustedes tomaron a Jesucristo y lo despreciaron. Ustedes tomaron a Jesucristo, la roca verdadera, la roca eterna, y la echaron a un lado diciendo que era un blasfemo. Pero Dios lo ha convertido en la piedra del ángulo. Y esa piedra, que es Jesucristo, sirve para dos cosas. O para que te afirmes en ella. Jesucristo decía, hubo un hombre sabio que construyó sobre la roca y vinieron las corrientes, vinieron las tormentas y no lo pudieron vencer porque estaba cimentado, había hecho su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Pero para aquel que desprecia a Jesús, la roca, la verdadera roca, se convierte en piedra de tropiezo, piedra con la que tropiezan los necios. Así que ante Jesucristo, como ya lo hemos dicho, solamente hay dos posibles respuestas. O lo recibimos como la roca de nuestra salvación, o lo recibimos como la roca que nos aplasta en la condenación, porque hemos negado quién es Él. Bien, sigamos entonces. El versículo 12 es un versículo clave que todos deberíamos de aprendernos como Juan 3:16, porque el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Observen ¿cómo diríamos? La importancia de la pregunta que estos hombres hicieron. ¿En el nombre de quién ustedes hicieron eso? Lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que es la persona que ustedes crucificaron. Lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que ustedes despreciaron como la roca, pero Él ha venido a ser la piedra del ángulo. Y por último nos preguntan que en el nombre de quién lo hicimos. Lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret, el único nombre en el cual puede un hombre ser salvo. Esto es un choque tremendo para la teología judía. Ellos tienen su confianza puesta en Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos tienen su confianza puesta en Isaac, en Jacob, en David, en Moisés, en muchos hombres que sin duda alguna fueron importantes dentro de la historia judía, pero ellos les están diciendo, es en el nombre de Jesús, ese que ustedes despreciaron, en el cual ustedes solamente en Él pueden ser salvos. Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo, la pasión con la que Pedro y Juan hablaban, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, se asombraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, ellos aceptaron que estos hombres, sus argumentos tenían que ser dados de alguna manera especial, porque siendo galileos y siendo hombres de poca letra, sin embargo, tenían una elocuencia tremenda y por eso se maravillaban. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, era innegable que lo que había ocurrido era algo portentoso. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno que esté en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Observemos aquí cómo ellos no pueden mandarlos a callar o no pueden argumentar. Lo único que les queda es amenazar. Lo único que les queda es meter miedo. Lo único que les queda es procurar que se den cuenta que están en peligro si siguen predicando a Cristo. Y eso es el costo de la salvación. Ese es el costo de la salvación, no, me retracto de esa expresión. Ese es el costo de predicar a Cristo. El costo de predicar a Cristo es, y advertido por el mismo Jesús, es que tenemos que pagar el precio del desprecio, de la persecución, de la burla, de las amenazas, y de una u otra manera vamos a ser amenazados. Y uno a veces piensa que esto de predicar a Cristo es un peligro en aquella época. No, acabo de ver un video antes de ayer de una iglesia en China donde están entrando policías y se están llevando presos al pastor, a la congregación, inclusive a los niños. Estoy hablando del año 2026 en un país supuestamente moderno como China, llevándose preso a la gente. Y aquí en la Florida, acabo de ver otro video de un hombre que está predicando a Jesucristo en una zona de la Florida, no recuerdo ahorita el nombre, pero en esa zona viven muchos árabes, viven muchos musulmanes, y en pleno Estados Unidos, el país de la libertad, vemos a un grupo de árabes persiguiendo al predicador y peleando con el predicador porque ellos dicen que esa zona es musulmana. Y está sucediendo en Nueva York y en otras partes. O sea, la persecución, el costo de predicar a Jesucristo no es una cosa del pasado, es una cosa del presente actualmente. Ahora, lo importante es esto. Quienes están exigiéndole a Pedro y a Juan que se callen y que no sigan hablando y los amenazan, repito, es la crema innata, la crema superior de todas las autoridades civiles y religiosas de la nación judía, a pesar de que estaban bajo la opresión romana. Y sin embargo, Pedro y Juan, pudiendo haberles seguido la corriente y decirle, está bien, no vamos a seguir predicando, ya no nos vamos a meter en más problemas. No, ellos los amenazan, ellos les dicen, si ustedes siguen predicando, les vamos a hacer algo peor que esto. Y ellos le dicen, ustedes juzguen si les vamos a hacer caso a ustedes o si le vamos a hacer caso a Dios. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Y así debería de ser un cristiano. Un cristiano no debería de callar jamás el mensaje, ni bajo ninguna circunstancia. Podemos respetar la ley, debemos respetar la ley, pero siempre que la ley humana, civil, vaya en contra de la negación o prohibición de la proclamación de la mayor verdad que el hombre ha podido escuchar, que es que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, estamos en el derecho y tenemos el respaldo divino de seguir afirmando eso, porque eso es a lo que el Señor nos mandó hablar. Termino entonces con el versículo 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Interesante que Lucas deja para el final de este capítulo el detalle de los años que tenía el cojo. Ya él había sido bien descriptivo al principio, que era un hombre que era colocado a la puerta, que era un hombre que estaba paralítico, que era un hombre que no tenía, pero deja para el final el decir, este no era un muchacho de 15 ni de 18 años que no se había terminado de desarrollar, como para reafirmar el milagro que se había hecho. Este era un hombre adulto que había pasado más de 40 años lisiado y sin ninguna posibilidad de caminar, y solamente el milagro portentoso del Señor lo levantó de allí. Déjenme leer un mensaje que tiene por aquí, a ver, Oney. En zonas indígenas en México están amenazando de muerte a los cristianos. Así es, hermanos, el precio de predicar a Cristo puede ir desde una amenaza en nuestras oficinas y en algunas partes. Bueno, lo que acaba de pasar con algunos pitchers del equipo de San Francisco y creo que de Los Ángeles, es que en esto del mes del orgullo gay les mandaron a poner una gorra donde el logo de las letras del equipo tienen el arco iris que usan los homosexuales,
Entonces los obligaron, porque es un contrato que ellos tienen que ponerse la gorra del equipo. Entonces lo que hicieron estos jugadores es que sí, se pusieron la gorra, pero al lado del arco iris pusieron Génesis capítulo 6, versículos 9 al 12, donde en ese pasaje, si lo quieren lo buscan, Génesis 6, versículo 9 al 12, donde Dios les dice y le explica a Noé lo del arco iris, cuál era el significado que tenía el arco iris, que es el pacto que yo hago con vosotros ahora y ya más nunca volveré a destruir la tierra con agua. Entonces, cuando pusieron ese versículo al lado, eso ha encendido la rabia, la indignación de los grupos LGBTQ, que han dicho que eso es odio, que eso es esto, aquello. Bueno, ustedes me nos mandaron a poner un arco iris, nosotros estamos diciendo que ese arco iris lo que representa no es la inmoralidad de la homosexualidad, sino representa el arco iris originalmente lo que representa es el pacto de Dios con el hombre. Es una manifestación del amor de Dios para con el hombre y de su misericordia y no de la homosexualidad o la diversidad sexual. Bien, hermano. Entonces, hoy terminamos con esta parte del capítulo 4 y también terminamos nuestra semana. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos el día lunes.